Ok, vamos a darle clavo ahí. Entonces, bueno, esta es la empresa cuando no tiene deuda, ¿no? Cuando está financiada 100% con patrimonio. Ok, vamos a suponer un segundo escenario en el cual la empresa tiene 50% en deuda y 50% en patrimonio. Ok, ese segundo escenario es el que sigue, ¿no? O sea, yo sigo ganando 120.000, perdón, $12.000 de utilidad operativa, o sea, el 12% de 100.000, ¿ok? Pero ahora yo debo $50.000, ¿no? Y estoy pagando un interés del 10%, ¿no? Por lo cual estoy pagando $5.000 de interés. ¿Sí? Entonces resto 12.000 menos 5 me da $7.000 de utilidad antes de impuestos. ¿Ok? Pago el 40% de 7.000 y eso me da 2.800 de impuestos. Por lo cual estoy ganando neto 4.200, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué es mejor? ¿Estar endeudado o no estar endeudado? ¿Ok? Entonces, díganme ustedes qué les parece, que es mejor estar endeudado o no estar endeudado. No estar endeudado. Se oye, aló, aló, aló. Le contestaron por el chat, ¿no? Vamos a ver. Chu. No estar endeudado, dice Jesús Molina. ¿Ok? Este, el resto no me comenta nada, ¿no? ¿Ok? Fíjense, a uno le puede parecer, ¿ok?, que es mejor no estar endeudado porque uno gana más, ¿no? ¿Ok? Pero eso no es totalmente cierto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en finanzas todo lo vamos a medir en términos relativos, ¿no? Y en economía también. ¿Ok? Por lo cual, si yo aquí estoy invirtiendo $100.000 de mi bolsillo, yo estoy ganando 7.200 sobre 100.000, por lo cual estoy ganando 7,2%. ¿Ok? Y aquí yo estoy metiendo $50.000 de mi bolsillo y $50.000 de una deuda que me conseguí con el banquero o con el mercado de capitales, por lo cual yo estoy ganando 4.200 sobre 50.000, que representa el 8,4% de rendimiento sobre la inversión realizada. Entonces, esto es mejor que esto, por lo cual es mejor estar endeudado que no estar endeudado. ¿Ok? Así es como se mide. No se mide en términos absolutos, se mide en términos relativos. ¿Ok? Ahora, yo dije que la tasa de interés es el elemento de riesgo, ¿no? Entonces, vamos a ver un tercer escenario, ¿ok?, que es el mismo de patrimonio 50% y deuda 50%, pero con una tasa de interés del 15%, ¿ok? Suponiendo que el banquero, después que yo estoy endeudado, me manda una carta echándole la culpa al Banco Central, ¿ok? O echándole la culpa al mercado, diciendo que él es inocente, que él no hizo nada, ¿ok?, pero que la tasa ahora no es 10 sino que es 15, pues. Por supuesto, si yo no estoy endeudado, ¿eh?, yo agarro la carta, la rompo y la tiro al basurero, ¿ok?, y no me preocupo más por el banquero, ¿ok? Pero si estoy endeudado, yo vuelvo a sacar la cuenta, ¿ok? Y entonces lo hago así. Voy a seguir ganando $12.000, pero ahora no voy a pagar 50, no voy a pagar $5.000 de intereses, sino que voy a pagar 7.500. Por lo cual, antes de impuestos me van a quedar 4.500 en lugar de 7.000. ¿Ok? Y como tengo que pagar 40% de impuestos, porque la tasa de impuestos es fija, ¿ok?, entonces, bueno, yo pago 1.800, ¿ok?, me quedan 2.700. Y como yo invertí 50.000, ¿ok?, si yo divido 2.700 entre 50.000, eso me da 5,4%. ¿Ok? Entonces, aquí no me conviene estar endeudado. ¿Ok? O sea que no es como ustedes probablemente les dieron, que era siempre mejor estar endeudado que no estar endeudado, ¿ok? Porque siempre las tasas van a ser eh, menores que la tasa nominal, ¿ok? Porque por efecto de la inflación se come la deuda, ¿no? Eso es falso, ¿ok?
En realidad las decisiones se toman en términos relativos, ¿ok? Y cuando la tasa de rendimiento es mayor que la tasa del financiamiento, ustedes se endeudan. Pero cuando la tasa del rendimiento es menor que la tasa del financiamiento, ustedes no se endeudan, ¿ok? Porque van a sufrir una disminución de su rendimiento total, ¿no? Y fíjense, aquí pasa lo mismo, ¿no? ¿Cuánto es el rendimiento esperado? 7,2. Si yo me endeudo y las cosas van bien, yo gano más que el 7,2. Si yo me endeudo y las cosas van mal, gano menos que el 7,2. ¿Ok? Ahora fíjense una cosa, si la tasa se cae por debajo del 10, yo gano mucho más del 8,40, del 8,4 si estoy endeudado. Si la tasa sube más de 15, yo voy a ganar cada vez menos hasta que llegue un momento que pierda. ¿Ok? Entonces, riesgo siempre es la probabilidad de obtener algo distinto de lo que yo espero. Yo espero 7,2, pero puedo ganar 8,4, 5,4, más que 8,4, menos que 5,4. Incluso perder. ¿Ok? Riesgo no es la probabilidad de perder. Riesgo es la probabilidad de obtener algo distinto de lo que yo espero. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Fíjense, conclusión de esta parte, ¿no? Es muy difícil tomar decisiones utilizando términos reales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar que la inflación se consume para saber si ese rendimiento que estoy calculando yo es verdad o no. ¿Ok? Entonces, lo máximo que un inversionista puede apelar en esto de tomar decisiones racionales es usar términos relativos. ¿Ok? Y riesgo es la probabilidad de conseguir un resultado distinto al esperado, que puede ser mejor, igual o peor. ¿Ok? Y dentro de lo peor hay una posibilidad de pérdida, que no es todo lo peor. ¿Ok? Es una de las partes de lo peor. ¿Ok? El riesgo es medible, ¿ok? Y se puede tomar previsiones, ¿ok? Para aprovechar las ventajas de ese riesgo. ¿Ok? La incertidumbre es lo que de verdad nos afecta y es imposible estimarla. ¿Ok? Y es imposible conocerla. ¿Ok? Por lo cual yo no sé si yo voy a quebrar. ¿Ok? Eso no lo sé. ¿Ok? Ok, con eso terminamos la primera parte. Vámonos con el riesgo de país. ¿Ok? Vamos a ver, eso tengo que abrir. ¿Ok? Vamos a sacar esta presentación. ¿Ok? Vamos a buscar la del riesgo de país. Ok, ahí estamos, pues. Fíjense, el riesgo del sistema cuando es macro se llama riesgo de país. ¿Ok? Cuando es micro es el riesgo sectorial. ¿Ok? Pero vamos a ver cómo lo enfrentamos. ¿Ok? Este es el riesgo que engloba los diferentes elementos del sistema. ¿Ok? Y que afecta a todas las inversiones en un determinado país. ¿Ok? A veces, ¿ok? Y es el caso de las calificadoras de riesgo se define como el riesgo de impago de la deuda externa del país. ¿Ok? Sin embargo, eso supondría que todos los países tienen que tener deuda para tener una calificación de riesgo, ¿no? Y eso no necesariamente es cierto. ¿Ok? Entonces, eso como que tampoco es el riesgo del país, ¿no? ¿Ok? Hay personas que lo miden como el diferencial simple entre el rendimiento del bono del país, ¿ok? Por ejemplo, Venezuela, ¿ok? Y un país pivote que puede ser Estados Unidos. ¿Ok? Normalmente, las inversiones que se hacen dentro del hemisferio americano, ¿ok? Se relacionan al rendimiento del bono de Estados Unidos. ¿Ok? O sea, cuando yo comparo Colombia, la comparo contra Estados Unidos. Cuando yo comparo Argentina, la comparo con Estados Unidos. ¿Ok? Eso es lo que normalmente pasa, ¿no? En Europa se estila hacerlo con Alemania, ¿no? Por lo cual, cuando yo calculo el riesgo de país de esta manera, ¿ok? Y lo estoy haciendo de España, se calcula con el riesgo de Alemania, ¿no? Con el rendimiento de Alemania.
Entonces, eso quiere decir que estadísticamente no tiene mucho sentido comparar los rendimientos del hemisferio americano con los del hemisferio europeo, ¿no? O sea, suena tirado los cabellos, ¿no? ¿Ok? Y cuando se hace en los países asiáticos, se hace contra Japón, ¿ok? No contra China, se hace contra Japón. China es muy grande, ¿ok? Pero China no es la no es la economía más importante de Asia, ¿ok? Ok, ¿cómo se hace, no? Supongamos que en el momento inicial nosotros tenemos un bono del gobierno venezolano que rinde 18%. ¿Ok? Y nos encontramos con un bono de maduración o duración, mejor duración, ¿ok? Similar que rinde del mercado norteamericano, que rinde 5%. ¿Ok? Entonces, normalmente lo que hacen los financistas es que restan 18 menos 5 y eso da 13. ¿Ok? Y ustedes se acuerdan que yo dije que cuando esto se hacía con la inflación estábamos mal, ¿verdad? Y aquí también. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué digo que estamos mal. ¿Ok? Y esto es lo que normalmente se hace, ¿no? Y lo que recomiendan los libros. ¿Ok? Y si ustedes se van a las páginas de finanzas, ¿ok? Van a encontrar este cálculo que está mal hecho. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace. ¿Ok? Fíjense, supongamos que el momento inicial es ese, ¿no? O sea, Venezuela rinde 18, Estados Unidos rinde 5, por lo cual la diferencia da 13. Si yo lo quiero medir en basis points, ¿ok? Y basis points es una forma de medir, ¿ok? Porque 1% son 100 puntos base, ¿ok? O 100 basis points, ¿ok? Por lo cual 13% son 1.300 puntos. ¿Ok? Si en el segundo momento Venezuela baja 1% en el rendimiento de sus bonos y Estados Unidos se mantiene constante, nosotros volvemos a calcular eso y eso me da 12, ¿no? Entonces yo podría decir que esto representa menos riesgo que esto. ¿Ok? Pero también lo puedo medir en basis point, ¿no? Entonces digo que son 1.200 y digo que esto es menos riesgo que esto. ¿Ok? Ojo con esto. ¿Ok? Vamos al tercero, ¿no? En el tercer caso, ¿ok? Quien va a bajar es Estados Unidos y Venezuela se va a mantener constante. O sea, nosotros mantenemos el rendimiento de Venezuela en 17 y Estados Unidos baja 4, ¿no? Por lo cual vuelvo a restar 17 menos 4 me da 13. ¿Ok? Y eso significa 1.300 puntos básicos. Y yo puedo decir, si yo creo en esto, que el riesgo de este momento es exactamente igual al riesgo de este momento. Y es mayor que este. ¿Ok? Voy al instante 4. ¿Ok? En el instante 4 Estados Unidos se vuelve a mantener constante, ¿ok? Y este, Venezuela baja a 1%, por lo cual baja al 16%. ¿No? Vuelvo a calcular, 16 menos 4 me da 12, ¿ok? Por lo cual el riesgo país parece que es 12, y si lo mido en basis point, parece que es 1.200 puntos básicos. Entonces yo podría decir que así como el 1 y el 3 son iguales, el 2 y el 4 son iguales, ¿ok? Pero no es así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿cómo se calculan, cómo se relacionan las tasas? Como si fueran logaritmos, ¿no? Entonces yo divido, ¿ok? El rendimiento del bono venezolano entre el rendimiento del bono norteamericano y le quito uno. Y eso me dice cuánto es la prima de riesgo venezolana. ¿Ok? Fíjense, si yo divido 0,18 entre 0,05 y resto uno, eso me da 2,6, lo cual en términos porcentuales significa 260%, no 13. ¿Ok? Y en puntos básicos significa 26.000 puntos básicos, no 1.300. ¿Ok? Si vuelvo a hacer eso para el segundo caso, 0,17 entre 0,05 menos uno me da 2,4, por lo cual esto es 240%, o sea, 24.000 puntos básicos. Y esto efectivamente sí es menos riesgo que. ¿Ok? Pero vámonos al tercer caso, pues. Yo divido 0,17 entre 0,04 y resto uno y eso me da 325, o sea, 325%, por lo cual ahora en puntos básicos estos son 32.500. ¿Ok? Y resulta que esto es más riesgoso que esto, pero también es más riesgoso que esto. ¿Ok? O sea que no se repite la situación del punto 1. ¿Ok? Vamos al punto 4, ¿no? Yo divido 0,16 entre 0,04 y resto uno y eso me da 3, lo que equivale a 300%. ¿Ok? O 30.000 puntos básicos.
Entonces, fíjense, eso es menos riesgo que esto, pero es más riesgo que esto y más riesgo que esto. ¿Ok? Entonces, así es como debería medirse la prima de riesgo y ya les voy a explicar por qué. Supongamos que hay un señor norteamericano, ¿ok? De estos que quiere invertir en Venezuela, ¿ok? Y viene a Venezuela y él piensa replicar el negocio que él tiene en Estados Unidos y ese negocio en Estados Unidos rinde 10%. ¿Ok? Entonces él quiere saber cuánto él debería exigirle de rendimiento en Venezuela, dado que Venezuela tiene unas condiciones de riesgo distintas a las de Estados Unidos, ¿no? Y suponiendo que estos son los precios, suponiendo que estos son los rendimientos de cada uno de los bonos, entonces, bueno, él va a ir donde un economista que cree en esto, ¿ok? Y él le va a decir, bueno, si usted gana 10, ¿ok? 10 más 13 es 23, o sea que usted debe exigirle a su empresa 23% de ganancia. ¿Ok? Si estamos aquí, él diría, su empresa gana 10, bueno, 10 más 12, que usted le tiene que pedir 22%. ¿Ok? En este caso, otra vez 23, en este caso, otra vez 22. ¿Ok? Entonces, bueno, él sale de esa oficina y toca la puerta de la oficina mía. ¿Ok? Y yo creo en esto, ¿no? Entonces, el tipo me pregunta que cómo hace él para nacionalizar su rendimiento del 10% en Estados Unidos. Y entonces yo le digo, bueno, mira, tú ganas 10, ¿ok? Y multiplicas ese 10 por 1 más 2,6, que es la primer riesgo, y tú tienes que exigirle a tu inversión en Venezuela 36%, no 23%. ¿Ok? Y fíjense una cosa, ¿no? 10% es el doble de 5. O sea que le están ganando el doble del riesgo país Norteamérica. ¿Ok? Y 36 es el doble de 18. Por lo cual yo le estoy diciendo, tú tienes que ganar el doble del riesgo país Venezuela. ¿Ok? Entonces esto es matemáticamente más congruente que decirle 23%. ¿Ok? Segundo caso, ¿no? Estamos aquí, el tipo está ganando 10, multiplicamos 10 por uno más 2,4, y yo le voy a decir al tipo, tú tienes que exigir 34, y fíjense como 10 es el doble de 5, 34 es el doble de 17. ¿Ok? Cambió la situación, estamos aquí. ¿Ok? Entonces, otra vez el tipo pregunta y yo le digo, bueno, tú tienes que ganar 10 por uno más 3,25. O sea, tú tienes que pedirle 42,5 a tu inversión. ¿Ok? Y resulta que 5, perdón, 10 es a 4, ¿ok? Como 42,5 es a 17. O sea que se mantienen los parámetros del mercado, ¿no? Y en este caso, ¿ok? Yo le diría que tenía que ganar 10 por uno más 3, ¿no? O sea, 40%. Y resulta que 10 es a 4%, como 40 es a 16%. ¿Ok? O sea que esta no es la manera de calcular el riesgo del país, esta es la manera de calcular ese riesgo, que es una prima de riesgo. ¿Ok? Vamos, ok. Sin embargo, algunos dicen que el verdadero riesgo del país es el que calculan las calificadoras, ¿no? Que fue el que dijimos que era el riesgo de, este, ¿cómo se llama? El riesgo de impago de la deuda externa. ¿Cuándo comienza esto de las calificadoras? ¿No? Fíjense, los mercados de capitales comenzaron a hacerse muy importantes a finales del siglo XIX en los Estados Unidos. Que la Bolsa de Londres existe desde el siglo XVII, ¿ok? La Bolsa de París desde el siglo XVII, ¿ok? Pero resulta que la bolsa que más creció fue la norteamericana, porque en la medida en la que se fue desarrollando la economía norteamericana, y eso ocurre a finales del siglo XIX, ellos fueron utilizando instrumentos del mercado de capitales para financiarse, ¿no? Primero bonos y después acciones. ¿Ok? Entonces, eso obligó a la existencia de la primera calificadora que se llamó Standard Poor's, ¿ok? Que calificaba los bonos emitidos por las empresas, ¿ok? Y les ponía un número de riesgo, ¿no? ¿Ok? Una letra de riesgo. Eso se funda en 1860. ¿Ok? Después, en 1909, ¿ok? Un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, ¿ok?
un grupo de personas que parece que trabajaban en Standard Poor's se puso brava con la gerencia de Standard Poor's y se separó y creó otra empresa para hacerle la competencia a Standard Poor's. Y eso se llama Moody's Corporation, ¿ok? Que se funda en el año de 1909. Aquí tienen las páginas, ¿ok? Ok, sobre todo la pregunta que me hizo por ahí Mariana en la otra vez, aquí es donde puedes conseguir los datos de sectorial, ¿ok? Porque generalmente los análisis de riesgo están muy relacionados al análisis sectorial, ¿no? ¿Ok? Y bueno, después en 1913, casi al, al inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Se crea otra empresa que se llama Fitch, ¿ok? Y entonces, bueno, cuando se crea Fitch, ¿ok? Ellos también hacen su sistema de calificación. Y su sistema de calificación es muy parecido, ¿no? Por eso, lo que es triple A para Fitch también puede ser triple A para Moody's, también puede ser triple A para Standard Poor's. Pero tienen la misma metodología, ¿no? Y hay infinidad de compañías de calificación de riesgo y los chinos tienen una que se llama Daigou Global Credit Rating, ¿ok? Así se llama, ¿no? Y nació en el 2009. ¿Ok? Ok, ¿cómo califican ellos, no? Fíjense, Standard Poor's, ¿ok? El riesgo más bajo, ¿ok? Lo llama triple A. El que sigue se llama doble A, el que sigue se llama A, el que sigue se llama triple B, el que sigue doble B, el que sigue B, el que sigue triple C, el que sigue doble C, el que sigue C y el que sigue D. Y fíjense que Fitch y Dagon copian la misma estructura de letras de Standard Poor's. ¿Ok? Moody es la que hace algo distinto, ¿no? Moody, el triple A de Standard Poor's lo llama A doble A minúscula. ¿Ok? El doble A de Standard Poor's lo llama A minúscula. ¿Ok? La A se llama A igualito. La triple B se llama B doble A minúscula. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Miren, este, hoy en día, bueno, hoy en día no. La peor calificación aquí es D. ¿Ok? Y D viene de default. ¿Ok? Cuando el bono no se paga, pasa a ser D. ¿Ok? Pasa a ser default. ¿Ok? Y bueno, y la otra cosa que te puede pasar es que no tienes deuda, ¿ok? O no tienes calificación y entonces la empresa te pone NR, ¿no? No rating. ¿Ok? No tienes rating. ¿Ok? Puede ser que tengas deuda y no tienes calificación porque nunca has pedido que tengan tu calificación. ¿Ok? Y aquí yo estoy haciendo una frontera ficticia entre triple B y doble B, ¿no? Porque las calificadoras dicen que todo lo que está en triple A, doble A y triple B es investment grade, ¿ok? Que se traduciría al castellano como calificación de inversión, ¿ok? Y todo lo que está de W para abajo se llama non-investment grade, ¿ok? O speculative grade, ¿ok? Que se podría traducir como calificación de no inversión o calificación especulativa, ¿ok? Esto es muy arbitrario, ¿ok? Y normalmente atiende a que como estos parámetros, ¿ok? En las cuatro calificadoras o en las que ustedes quieran, ¿ok? Corresponden a que normalmente yo recupero mi inversión al final. O sea que no va a haber probabilidades de default. ¿Ok? Entonces, por eso llaman a esto investment grade. ¿Ok? Aquí comienza a haber una pequeña probabilidad de que yo caiga en D. ¿Ok? Por lo cual, desde aquí para abajo se llama non-investment grade. ¿Ok? Ojo con esto, yo estoy completamente en contra de esas afirmaciones. ¿Por qué? Porque si yo soy un tipo conservador, ¿ok? Y tengo mucha adversión al riesgo, yo probablemente me compro un triple A. ¿Ok? Y cuando yo me compro un triple A, yo estoy especulando acerca del futuro, porque yo me estoy metiendo aquí porque yo me siento seguro. ¿Ok? Y yo puedo especular ser seguro. ¿Ok? Por lo cual, esto no se puede llamar especulativo y a esto no se le puede llamar especulativo. ¿Ok? Si a mí se me ocurre comprar un bono D, ¿ok? Eso es una inversión, igualito que si yo compro un triple A, lo que pasa es que yo soy un tipo propenso al riesgo. ¿Ok? Y miren, yo les voy a echar un cuento muy sencillo, ¿no? Saben que siempre dicen que Antonio Guzmán Blanco fue un ladrón. ¿Ok?
Es más, el gran mito de Antonio Guzmán Blanco es que cuando él se fue de Venezuela, se llevó la araña del teatro municipal y la puso en su casa. Y toda la gente que lo visitó en su casa decían que la araña del municipal estaba ahí en la casa de Guzmán porque Guzmán se la había robado. ¿Ves? Bueno, ustedes van al teatro municipal y bueno, yo tengo muchos años que no voy, pero si ustedes van, ahí hay una araña, que es la misma araña que Guzmán le compró. ¿Eh? O sea, que Guzmán no se robó esa araña. ¿Eh? Pero ¿de dónde Guzmán hizo tanta fortuna? ¿No? Porque esto, es un país, esto era un país pobre, miserable de este país, ¿no? Se mataban, ¿ok? ¿Ok? En guerras civiles, para medio comer. ¿Ok? Pues ¿cómo le puede usted robar a un país pobre? ¿Ok? Bueno, resulta que Venezuela varias veces entró en default. ¿Ok? La deuda esa que el Libertador nos creó para darnos la libertad, ¿ok? Varias veces se dejó de pagar. La primera vez fue el mismo Libertador que la dejó de pagar. ¿Ok? Y cada vez que se dejó de pagar, tuvo que volverse a renegociar. ¿Ok? Y cuando se renegoció, se incrementó. ¿Ok? Entonces, la segunda vez que se suspendió fue en la época de Monaga. ¿Ok? Y después vino la guerra federal. ¿Ok? Y Guzmán compró los bonos de la deuda venezolana junto con sus compañeros que después combatieron con él en el ejército federal y ganaron la guerra federal. ¿Ok? Y bueno, después de eso, Guzmán renegoció la deuda, ¿ok? Y recuperó al país, ¿ok? Y los bonos volvieron a valer 100%, ¿ok? Y los bonos que él compró al 5 y al 10% los vendió al 10%, al 100%, ganando una bola de dinero, ¿ok? Y de ahí viene la gran fortuna de Antonio Guzmán Blanco, ¿ok? Entonces, él mismo lo dice, ¿no? Él dice, mi fortuna proviene de que yo compré la deuda de países arruinados y esperé que esos países se recuperaran, ¿no? Mentira, él se compró la deuda de un país arruinado que se llamaba Venezuela, ¿ok? Y él mismo hizo que ese país se recuperara y los bonos llegaran a valer 100%, ¿ok? Y él los vendió, ¿ok? Y luego de eso, bueno, después de él, otra vez hicieron default y otra vez hubo que renegociar la deuda, ¿ok? Y bueno, y ahí fue cuando por fin Juan Vicente Gómez decidió pagar esa deuda y salir de ese marasmo que fue la deuda externa venezolana, ¿ok? Ojalá algún día se les ocurra aquí pagarlo, ¿ok? También hay unos criterios de calificación para el corto plazo que están dentro del mismo parámetro, ¿no? Standard Poor's llama A1, A2, A3 a los mejores riesgos del corto plazo, B, C y D a los riesgos malos, que por supuesto D es default. Moody's se niega a calificar riesgos malos, solamente califica los buenos. Fitch copia un poco la estructura de Standard Poor's y de Aecon se la copia completita. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, ¿en qué se basan? En realidad miden el riesgo de crédito del país, ¿ok? O el riesgo de crédito de la empresa. ¿Ok? Por tanto, se basan en una probabilidad de que el inversionista, ¿ok?, cobre el bono durante la vida del mismo y hasta el vencimiento. ¿Ok? Por lo cual son una medida probabilística. ¿Ok? Y estudian el riesgo de cada país o de cada empresa de una manera particular. ¿Ok? Fíjense, Venezuela en el año 73, ¿ok?, era doble A, pero venía de ser D, ¿no? Porque cuando Pérez Jiménez suspendió el pago de la deuda y pasamos a ser D. ¿Ok? Y entonces vino Betancourt, renegoció la deuda y lentamente fuimos creciendo hasta que llegamos a doble A en el 73. ¿Ok? Y eso fue lo que permitió que Carlos Andrés Pérez se endeudara y endeudara al país de la manera en que lo endeudó. ¿Ok? Y luego en el año 82 fue llevado a B. ¿Ok? En diciembre del 82 las calificadoras nos pusieron en B. Todo el mundo en todos los mercados dijeron, coño, pero esto es tan loco, es un país petrolero y rico y no sé qué. ¿Ok? Y resulta que en febrero del año 83, 2 meses después, ¿ok?, Venezuela se metió en un control de cambio, hizo default de la deuda, ¿ok? Y todo el mundo dijo, oye, tenían razón, eran B. ¿Ok? Después renegoció, nunca volvimos a pasar de B, siempre fuimos B, W, C, hasta que en el 2017 otra vez hicimos default. ¿Ok? Y hoy, hasta hoy es default desde el 2017. ¿Ok?
¿Qué otra cosa les puedo decir? Miren, los países que ¿cómo se llaman? Los países asiáticos, ¿ok? En la época del 97, del 97, ¿ok? Que quebraron, o sea, los bancos que quebraron, todos estaban calificados aquí y quebraron, ¿ok? En el año 2008, todas las empresas que quebraron, todos los bancos que quebraron, estaban aquí y quebraron, ¿ok? En el 2008, los papeles esos colateralizados con hipotecas estaban calificados también aquí y quebraron, ¿ok? Por lo cual, las calificadoras se equivocan, ¿ok? Y eso no es ni malo ni bueno, ¿no? Eso es una situación típica de un mercado financiero, porque un mercado financiero está formado por seres humanos, ¿no? Y todos los seres humanos somos impredecibles, por lo cual nuestras acciones son impredecibles, ¿ok? O sea, no es que el ser humano es irracional, ¿ok? Es que la racionalidad de nosotros no entra dentro de la racionalidad matemática de los modelos matemáticos, ¿ok? Con los que se hacen estas calificaciones, ¿ok? Y por eso se equivocan, ¿no? Y por eso nos equivocamos los economistas, porque nosotros creemos que existe una cosa que se llama homus económicos, ¿ok? Eso no existe, existe un ser humano. Y el ser humano toma decisiones que a veces a uno le parecen irracionales, pero son racionales para él, ¿ok? Somos impredecibles, ¿ok? ¿Estamos? Ok, con eso terminamos la clase. Yo no lo voy a fastidiar más, ¿no? Queda pendiente riesgo de cartera para la semana que viene, por lo cual el examen sería la semana de más arriba. ¿Ok? ¿Estamos? Y bueno, yo les voy a asignar el trabajo el jueves que viene, pues. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, Bueno, profe, entonces nos excelente. vemos el jueves que viene. Gracias por estar aquí. Gracias, ¿Ok? profe. Gracias por la paciencia también. ¿Ok? Bueno, nos vemos. En un rato les Dale, mando profe. la presentación y los links donde están las grabaciones. Bien, vale. Vale, Bueno, profe, recuerda Dale, el cuídense libro profe. mucho, también, que porfa. descansen, que pasen Muchas buenas gracias. noches Feliz noche. y Igual, nos profe, vemos igual. el jueves, pues. Cuídense. Chao.